Hola, mi nombre es María Antonia Gómez Y yo soy Catalina Gaviria. y el día de hoy les vamos a hablar sobre el derecho y varios asuntos importantes que se relacionan con este tema. Para empezar, vamos a hacer un recorrido sobre diferentes hitos en la historia del derecho. Comenzaremos hablando sobre un texto llamado La Historia del Derecho, que fue escrito por Mónica Marcela, Evaristo Miranda, Daniel Molano y Laureano Romero. Entonces, uno de los hechos históricos más importantes fue la caída del Imperio Romano, ya que cuando se cayó el Imperio Romano, se empezó como a ver el derecho más desde el lado de los bárbaros y los germánicos. Resulta que los germánicos tenían un derecho mucho más consuetudinario, es decir, basado como en la common law, mientras que los romanos se basaban más como en una lógica inquisitiva. Bueno, otro punto histórico es la colonización de América, en la cual en América ya habían, pues hagamos de cuenta, unas leyes que usaban los indígenas, pero estas fueron derogadas cuando pues vinieron los españoles a colonizar América con la legislación de Indias de 1503. El siguiente hito fue la Guerra de Secesión o Guerra Civil, que se dio en Estados Unidos en el siglo XIX. En esta guerra, varias garantías jurídicas y constitucionales estaban corriendo peligro, pues quedaron suspendidas por un tiempo. Bueno, para seguir hablando de hitos históricos es importante mencionar la Declaración de los Derechos Humanos, que es básicamente que en 1848 se empezaron a asignar derechos humanos, ¿cierto? Que son como los que yo tengo intrínsecos por nacer. Y estos derechos humanos deberían ser aplicados a nivel mundial. Bueno, y para finalizar con los hitos históricos es importante mencionar cuándo fue implementado el Código Civil actual en Colombia. Este se permitió gracias a la Ley 57 de 1887. Y esta ley pretendía unificar la legislación en Colombia. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es el derecho positivo y el derecho natural y sus diferencias. Para esto nos vamos a basar en un texto llamado La doctrina del derecho natural y positivismo jurídico de Hans Kelsen. Bueno, resulta que el derecho natural es idealista. ¿Por qué? Porque en este se basa en que hay una instancia suprahumana que es la que nos brinda los derechos. Por el contrario, el derecho positivo es realista, ya que este se justifica en una doctrina científica y lógica. Y en los instintos del hombre como base. Este derecho es identificable con la idea de justicia. En contraposición, el derecho positivo dice que la norma fundamental es la Constitución y que no hay una norma que sea absolutamente justa o inmutable. Vamos a continuar con la validez y la eficacia del derecho, del texto de Hans Kelsen. Por una parte, la validez significa que una ley debe ser obedecida y aplicada. Y para que una ley sea válida, esta tiene que seguir la estructura constitucional de la creación de la ley. Y para que la ley sea válida, también es necesario que sea eficaz. ¿Y qué pasa cuando una ley es eficaz? Cuando una ley es eficaz es porque esta ley efectivamente es obedecida y aplicada. Así que la eficacia es una condición de la validez. Cabe aclarar que la ley pierde validez cuando ésta no ha cobrado efectividad o ha perdido efectividad. Un ejemplo de esto es que en ciudades costeras, por ejemplo, las leyes de tránsito, como tener el casco puesto cuando vas en la moto, no, pues como que eso no se cumple. Entonces se podría decir que esta ley perdió validez ya que es incumplida por la sociedad. Para hablar de la jerarquía en Colombia, tenemos que citar otra vez a Kelsen y a la pirámide de Kelsen, donde nos dice que primero y antes que todo está la Constitución, la Carta Magna, o sea que no hay nada que pueda estar por encima de ella o que la pueda sobrepasar. Luego de esta, más abajito, vendrían estando los tratados internacionales, que son los que regulan como la convivencia entre los países. Bueno, después de esto está la ley, que puede ser tanto orgánica como ordinaria. La orgánica se refiere a la Constitución. Y más abajo vendría estando la doctrina, que esta proviene de los que legislan. Bueno, y ya por último, la base de la pirámide son los principios del derecho, o sea, los enunciados generales a los cuales podemos recurrir. Por ejemplo, si no hay una ley específica para el caso que estamos tratando, podemos interpretarlos para darle solución pues, a dicho caso.
La pirámide de Kelsen la vimos en clase del 12 de marzo del 2025. Bueno, ahora vamos a hablar sobre qué es el Common Law y qué es el Civil Law y sus diferencias. Para esto nos vamos a basar en el texto de Francisco Godoy Tena, que se llama Los subsistemas jurídicos británicos y el sistema judicial español. Primero vamos a hablar del Civil Law. Tiene sus fuentes en el derecho romano y es básicamente que tanto los documentos como las jurisprudencias tienen que estar escritos, o sea, derecho positivo. Por otro lado, el Common Law es originario de Inglaterra y en este no hay codificación escrita. Además, sus fuentes son repertorios de jurisprudencia, costumbres y fuentes originales e históricas del derecho. Dijo Antonia, el Common Law es la costumbre, ¿cierto? El Civil Law es lo completamente opuesto. Todo tiene que estar escrito y pues como todos los documentos, todas las jurisprudencias, y si no están escritos no se consideran legítimos. Y para finalizar, en el Common Law los conflictos se resuelven en los tribunales, por lo que este tiene un aspecto más práctico. Además que la totalidad del Common Law es creación del juez. En cambio, en el Civil Law, para la resolución de los conflictos nos tenemos que como adaptar sí o sí a las leyes que estén escritas en la Constitución. Si no hay una ley específica para el caso que se esté tratando, se pueden recurrir a las fuentes generales, pero pues eso solamente en casos donde no haya una ley específica para el caso pues que se esté tratando. Mientras que en el Common Law no es necesario consultar la legislación para fallar. Para finalizar, vamos a hablar de una de las funciones del derecho, que es la que más importante nos parece, que es la función social. Y esto es en base a un texto llamado La Sociología del Derecho de Ramón Soriano. Entonces, resulta que para nosotras esta es la función más importante porque, parafraseando a Soriano, el derecho no es solo un instrumento de organización y de control social, sino que además este también son las bases de las constituciones en los países. Estas bases ayudan también como a regular el conflicto social a través de los principios y los valores. Bueno, dentro de las funciones sociales podemos identificar las funciones subjetivas y objetivas, entendiendo las subjetivas como las pretensiones del legislador al momento de hacerlas. Por ejemplo, si yo digo que si yo mato a alguien me voy a la cárcel, la idea sería que entonces cuando yo esté en la cárcel yo reflexione y ya no mate más personas, ¿cierto? Mientras que la versión objetiva, entendiendo la objetiva como lo que es, o sea, sin tener en cuenta las intenciones del legislador o como que las cosas que no están claras, yendo exactamente a lo que pasa, y es que si tú matas a alguien, te vas a la prisión. Y ya. Bueno, eso fue un pequeño recorrido por los temas vistos hasta ahora, por los diferentes autores mencionados. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Chao.